Cristian Arias, Perú. Certificado como CSPO, CSM, CAL, TKP, KMP, PMOCP, CIPM, LCM, N3.0A, SPS, PSU, SAFE 4.5. Queda con ustedes Cristian Arias y el tema Business Agility and Objectives and Key Results. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me gustaría que me puedan recibir con aplausos. Se caiga. Un poco más fuerte, por favor, un poco más fuerte. Sintamos que estamos en Guatemala. Acuérdense que estamos en Guatemala. Ok, a la persona que está grabando por allá, si es que no me aplauden hacia el final, lo cortas y lo pegas, ¿sí? Ok, mi nombre es Cristian, yo vengo desde Perú, desde Sudamérica. Ok, muchas gracias. Del lugar del rico ceviche, del lugar de la comida rica. Estoy encantado de estar en su país. Yo vengo a presentar una charla que se llama Agilidad Empresarial o Business Agility y OKRs. Y acuérdense de esa palabra que la vamos a trabajar o la voy a comentar de manera muy seguida a lo largo de la sesión. ¿Ok? Les decía de que mi nombre es Cristian. Yo actualmente me desempeño en el rol de Agile Coach. ¿Sí? Me desempeño en el rol de Agile Coach. Ya tengo aproximadamente unos 7 años y medio en temas de agilidad. He tenido la oportunidad de pasar por muchas maneras de hacer las cosas. Desde la parte de la gestión de proyectos tradicional, ahora involucrándome mucho en el tema de agilidad. Actualmente lidero una transformación en una financiera peruana y justamente estamos en este proceso de cambiar todo en esta organización. ¿Sí? Como les decía, mi nombre es Cristian y ahí están mis datos por si alguno quiere tomarse un café después o salir a almorzar o a cenar para conversar algo de agilidad y quizás poder ayudarlos con algunas preguntas que de pronto van a ir surgiendo en el camino. Ok, empezamos. Agilidad organizacional. Hace un momento tuvimos una muy buena conversación sobre el tema de agilidad y de pronto nosotros estamos pensando generalmente de que agilidad está ligado principalmente a un marco de trabajo, a una forma de hacer las cosas. Habíamos hablado de Scrum, hay Kanban, hay Design Thinking, hay Lean Startup, hay Lean, hay muchas cosas, muchas formas de hacer las cosas. Cuando nosotros empezamos a mirar a nivel de equipos, empezamos justamente a abordar el tema a partir de estas formas de trabajo, a través de estas metodologías ágiles. Pero necesitamos mirar a otro lado también, un lado súper importante, que es la organización. Nosotros podemos tener muy buenos equipos ágiles, pero no necesariamente podemos tener una organización ágil. Y probablemente esa es una de las metas, es uno de los objetivos más importantes que se tiene desde la agilidad para poder generar el contexto oportuno para que las metodologías ágiles puedan tener el soporte que necesitan para poder dar los mejores resultados posibles. ¿Sí? Entonces, en esta búsqueda de buscar una organización que pueda tener bases que vamos a conversar en un momento, bases importantes para que la agilidad se manifieste, es que empezamos a descubrir o empezamos a hablar de agilidad organizacional. ¿Ok? Hay un error. Es cuando empezamos a hablar sobre el tema de agilidad, lo que buscamos es que la organización se convierta en un habilitador. ¿Ya? Es un habilitador para que la organización pueda cambiar, aprender, ¿sí? Pueda experimentar, que es la forma como nosotros aprendemos, de una manera iterativa, ¿cierto? Empezamos a encontrar una forma de no solamente hacer las cosas, sino también de generar la estrategia para poder abordar el mercado, ¿sí? Entonces, a partir de ese concepto de que la organización debería ser un habilitador, es que surge el Business Agility. ¿Qué cosas son las importantes que debemos conocer cuando hablamos de agilidad organizacional? Primero, entender que el cambio actualmente es algo que no podemos elegir. El cambio se da, es perpetuo. Entonces eso implica de que tenemos que estar constantemente reinventándonos, que la organización, no solo sus equipos, sino la organización en sí sea un ente vivo que le permita experimentar y aprender a la vez.
Que las soluciones que esta organización se ponga sean ágiles. Antes, en la sesión anterior decían, ok, ¿cómo hago si es que tengo un tiempo de 5 meses para poder lanzar un proyecto? ¿Qué pasaría si es que no llego? Porque hay mucha incertidumbre. Y es que la verdad que las metodologías ágiles lo que te dicen no es entregar el proyecto al 5.º mes. Te dicen, tómate como máximo entre 1 a 4 semanas para poder entregar algo que sirva. Entonces, no necesitamos llegar al 5.º mes. Podemos hacerlo desde la primera semana. ¿Ya? El ejercicio mental para poder organizarnos dentro de este espacio, dentro del trabajo que tenemos y poder priorizar lo más importante, probablemente es una de las habilidades que se busca tener dentro de los profesionales de los próximos años. Es súper importante saber que el negocio genera valor, que el proyecto puede ser el importante, pero no es el último fin. Hay un fin superior y la organización busca crecer, busca mejorar, busca incrementar su participación en el mercado. Entonces estamos mirando más allá de la forma en la que hacemos las cosas, estamos mirando hacia el objetivo, hacia un objetivo trascendente, ¿sí? Empezar a entender cómo nosotros podemos organizarnos de tal forma en la que podamos abordar esta cadena del cliente end-to-end. ¿Qué es lo que pasa normalmente en las organizaciones? Sabemos todo que trabajamos en función a silos. El área de marketing con sus proyectos de marketing. El área de logística con sus proyectos de logística. El área de finanzas con sus proyectos de finanzas. Si alguien quiere comentar algo sobre el proyecto de finanzas, los de finanzas dicen, no, este es mi precioso, ¿no? Este es mi hijo, no lo toquen, no lo vean. Y eso se evidencia mucho en las organizaciones. Se evidencia de que de pronto estos silos organizacionales hacen que la organización no funcione como un ser vivo en su conjunto. Entonces buscamos de una u otra manera romper con esa estructura y poder empezar a trabajar en función a la cadena de valor, en función al end-to-end. Si yo, por ejemplo, estoy en un sector bancario, poder tener y juntar a las personas que trabajan en torno a una tarjeta de crédito, no porque estén en finanzas, no porque estén en marketing, no porque estén en logística, sino juntarlos a todos en un espacio en donde ellos puedan empezar a solucionar cosas en función a ese producto. Los hace más eficientes. Ya no necesitas enviar un correo para que alguien te pueda responder, sino simplemente te paras y le preguntas a la persona que está a tu costado. Esas condiciones es las que buscamos generar a través del Business Agility. Obviamente es súper importante que las personas empiecen a conocer. Ya hablaban en el Scrum la importancia del Product Owner como una persona que enlaza el negocio, que enlaza la necesidad de los clientes con justamente el producto o servicio que se va a generar dentro de la organización. Es súper importante que esta persona conozca del negocio. Es súper importante que el último desarrollador de la organización también lo conozca. No es solamente una cuestión de roles, es una cuestión de supervivencia. En ese contexto, para poder generar estas condiciones es súper importante que nosotros podamos entender de que la estrategia tal y cual nosotros la conocemos ha empezado a cambiar, ha empezado a mutar. Ya no es tan eficiente, ya no es tan efectivo planear una estrategia a 5 años, menos a 10. Es más, a veces planear una estrategia a 3 años ya es difícil, porque las condiciones del mercado son tan cambiantes que seguramente cuando definimos la estrategia terminamos y ya esto pasó, ya caducó. Entonces es fundamental generar sistemas, mecanismos en los que la estrategia pueda ser definida, redefinida y ajustada en ciertos periodos de tiempo. Llevar la agilidad de un marco a una organización. Es posible. ¿Qué cosas debemos buscar en esta construcción de la agilidad organizacional? Muchas cosas. Primero, obviamente, es representar la estrategia en el negocio, la estrategia del negocio, en cuanto a nosotros poder justamente alinear los esfuerzos que tenemos en función al cumplimiento de ciertos resultados que estamos buscando. Obviamente la creación de valor es fundamental. Estamos en una organización no solo para ganar dinero, estamos en una organización para generar valor, para crear valor y para compartir valor. Obviamente la seguridad en un entorno muy informático, muy sistémico, es súper importante, es fundamental. La gestión del conocimiento. Y es probable una de las cosas más importantes que se dan en estas transformaciones ágiles, la forma en la que nosotros empezamos a organizarnos para gestionar el conocimiento. Ya no
trabajamos con entornos o organizaciones o organismos o áreas que se encarguen de centralizar el conocimiento, sino lo que empezamos a crear son células de trabajo que se empiezan a diversificar este conocimiento. Empiezan a surgir, por ejemplo, en este tipo de organizaciones, iniciativas como los COE, como los centros de excelencia, que se encargan de profundizar. Imagínense ustedes dentro de una organización un centro de excelencia de data o un centro de excelencia de agilidad, en donde su labor principalmente sea marcar los lineamientos, generar su matriz de especialización, trabajar en torno a este conocimiento para diversificarse, apoyándose de las comunidades de práctica o las COP, que ayudan justamente a diversificar ese conocimiento dentro de la organización y poder empezar a resolver problemas. ¿Sí? Es súper interesante el tema de la administración del conocimiento. Obviamente el riesgo, como lo decían en los panelistas anteriores, es muy alto. La forma en la que nosotros los agilistas tenemos para diversificar el riesgo justamente está con sacar cosas rápidamente, probar cosas muy rápido, con el mínimo costo posible, porque a partir de esto nosotros podemos aprender. Ese aprendizaje va a ayudarnos a, en cierta manera, disminuir el riesgo de tener algo o de invertir algo en un primer momento. ¿Sí? Optimizar los recursos. Y hablo de recursos mirando principalmente a las cosas, no a las personas. ¿Sí? Obviamente, para que la organización pueda trascender, necesita mantener la sostenibilidad, ser sostenible en el tiempo. Muchas organizaciones están empezando a morir porque creen que la forma en la que vienen haciendo las cosas es la mejor. Y no se permiten ser vulnerables. Y no se permiten repensar si la forma en la que han estado trabajando durante 15, 10, 40, 50, 100 años es la mejor. Por eso los blockbusters. ¿Sí? Es súper importante impulsar la innovación. Sabemos que las cosas se están innovando. El entorno en el que estamos trabajando hoy en día es un contexto súper complejo, en donde la innovación es parte fundamental de la propuesta de valor de todas las organizaciones. Ya la mayoría de servicios se están volviendo commodities. Tenemos que diferenciarnos de alguna manera. Probablemente apostar por la innovación es una de las cosas más importantes que las organizaciones están haciendo hoy en día. Y facilitar el cambio. No ver a las organizaciones como centros solo de excelencia, solo de hacer las cosas bien. Permitámonos fallar. Las organizaciones fallan. Lo importante es trabajar a través de esos errores, generar aprendizajes que nos permitan hacer mejor las cosas más adelante. Probablemente eso nos pueda dar una forma distinta de comportarnos y tiene que ver mucho con la parte cultural. Nosotros estamos diseñados para buscar siempre el éxito, para buscar siempre hacer bien las cosas. Y cuando fallamos, la profesora desde el colegio nos ponía una mala nota. Y nuestro comportamiento estaba en función a esa mala nota. Jamás valoramos el error. Lo que hacemos desde la agilidad justamente no es buscar equivocarnos, es buscar aprender. Es que el aprendizaje que se genere dentro de la organización sirva para hacer mejor las cosas, para encontrar mejores formas de hacer las cosas. ¿Sí? Ahora vamos al otro lado. Ya les he hablado un poco sobre la agilidad organizacional. Les decía que estábamos buscando siempre tener estas condiciones, generar estas condiciones para que la agilidad se manifieste. Yo, personalmente, por mi experiencia, no soy un creyente de las imposiciones. Yo no estoy de acuerdo en las formas de implantar agilidad, porque estamos vulnerando algo que supuestamente valoramos desde la agilidad, que son las personas. Al obligar a hacer algo a alguien, estamos siendo los menos ágiles del mundo. A mí me gusta mucho utilizar la palabra adoptar, porque buscamos que las personas hagan esto por propia voluntad, porque creen que lo necesiten, porque creen que les sirve. Entonces, eso es súper importante. Cuando empezamos a hacer transformaciones organizacionales, buscamos esa adopción, buscamos que las personas puedan encontrar valor en lo que hacemos, que la forma en la que ahora le estamos proponiendo las cosas les simplifique la vida y no se las complique. Muchas personas creen que porque agilidad está de moda tenemos que ser ágiles, y no es así. No es un tema de implementar cosas, es un tema de adoptar. Y es justamente lo que estamos buscando, que la organización se convierta en un ente vivo, que pueda ser sostenible de manera natural, que la agilidad que vamos a ir trabajando dentro de las organizaciones sea orgánica. Yo no soy o no soy ágil. Una empresa no es binaria.
Todas las organizaciones tienen cierto grado de agilidad. Lo que buscamos es que ese grado de agilidad incremente, que vaya incrementándose. Para esto es súper importante que nosotros empecemos a ver la estrategia a nivel organizacional. Y para esto, hace unos 20 años, en Intel se descubrió, se llegó a unos ensayos, a unas conclusiones bastante interesantes en función a la forma en la que ellos empezaban a organizar su estrategia y a través de esto su cartera de proyectos, su portafolio. Entonces, a partir de esto, ellos descubrieron que habían muchos problemas organizacionales, había muchos problemas en torno a cumplir la estrategia. Muchas organizaciones lo que tenían eran 20, 30 objetivos al año y pocos los cumplían. Pocos los cumplían. Desde la parte de Lean hay una premisa bastante interesante. Ellos nos dicen, deja de empezar para empezar a terminar. Deja de empezar para empezar a terminar. Porque eso es lo que nos pasa en las organizaciones y en nuestra vida personal. Muchos de nosotros empezamos a hacer muchas cosas y terminamos poco. Le perdemos foco cuando la cantidad es mucha. Esto empezaron a trasladarlo a las organizaciones, a la estrategia, y dijeron, ¿por qué tenemos que plantearnos tantos objetivos? ¿Por qué no reducimos la cantidad de objetivos y empezamos a tener foco en ellos? Y propongamos, ¿no?, tener un espacio muy pequeño, una cantidad muy pequeña, de objetivos y a través de esto, como decimos en Perú, pongamos toda la carne en el asador para cumplirlos. Y empezaron a experimentar con objetivos muy cortos, objetivos, pocos objetivos. Y para ello, descubrieron que en promedio ellos empezaban a ser exitosos con un máximo de 3 objetivos. 3 objetivos aspiracionales, 3 objetivos que iban a ser programados dentro de un año y que ellos iban a buscar cumplirlos. A través de esto es que empezaron a nacer lo que nosotros llamamos hoy OKRs o OKRs. ¿Sí? Entonces, estos objetivos representaban el hacia dónde quiero llegar como organización, pero en un lapso de un año, ya no de 3, ya no de 5, ya no de 10, sino en el lapso de un año, porque sentían de que las cosas iban a cambiar en el siguiente año, en los siguientes 35 días. Es por eso que buscaron entender qué hacer. Buscaron no solamente que las personas del C-Level, las personas del directorio sepan cuál es la estrategia, cuál es el objetivo a dónde apuntar, sino empezar a involucrar a las ramas, a los niveles jerárquicos para que todos estos colaboren en la determinación de los objetivos. Y empezaron a lograr cosas. Cuando hablamos de un objetivo, hablamos principalmente, como les había dicho, del lugar a donde queremos ir. ¿Qué características deben tener? Primero, ser trascendente. Un buen objetivo, por ejemplo, podría ser el mejor lugar para trabajar o convertirme en el mejor lugar para trabajar en Guatemala. Ese podría ser un objetivo trascendente, inspirador, porque seguramente muchos de sus trabajadores se van a levantar en las mañanas a preguntarse y a decirse, wow, estoy orgulloso de trabajar en la mejor empresa de Guatemala. Es cualitativo, no tiene ningún indicador directo, es independiente, obviamente, es claro, es decir, es súper entendible, las personas lo recuerdan de manera fácil y principalmente es accionable, ¿no? A través de eso puedo lograr cosas y puedo hacer cosas. Y justamente estos objetivos, a través de un año, tienen que tener algo que me permita saber si lo estoy alcanzando o no. Y aquí es donde empiezan a hacer la segunda parte de los OKR, los Key Results, los resultados clave. ¿Sí? El resultado clave principalmente nos ayuda a poder ponerle foco en lo que importa. Me ayuda a establecer principalmente cómo estoy logrando estos objetivos. ¿Cómo voy a saber que estoy logrando esos objetivos? En esa segunda parte, ya estoy mirando indicadores. Ya no estoy hablando de un espacio solo inspiracional, cualitativo, sino estoy hablando de un espacio cuantitativo. ¿Y qué es lo más importante? Que este espacio de resultados clave se diseñan en un lapso de tiempo no mayor a 3 meses.
Es decir, yo planteo el objetivo un año y cada 3 meses reviso si es que estoy cumpliendo o no el objetivo. Estos resultados claves se establecen como indicadores que me permiten justamente saber si estoy cumpliendo o no el objetivo. ¿Qué características tienen? Primero, decirles un ejemplo de un resultado clave. Ya hemos hablado que el objetivo era ser el mejor lugar para trabajar en Guatemala. Un resultado clave podría ser incrementar en 20% el clima laboral o la satisfacción de las organizaciones. Ese podría eventualmente ser un resultado clave. Sería una manera de saber que nosotros estamos alcanzando los objetivos. La idea es que estos resultados clave sean específicos, obviamente se basen en un marco temporal. Yo les hablaba de un espacio de 3 meses. Ser agresivos, es decir, que ser difíciles de alcanzar, no son sencillos, ¿sí? Obviamente tienen que ser alcanzables, ¿sí? Que esta parte cuantitativa que te la indica el indicador me ayuda a ser medible, a poder verificarlo en el transcurso del tiempo. Es más, muchas de las organizaciones que hoy trabajamos con OKRs, introducimos dentro de nuestras ceremonias, dentro de nuestros eventos, el foco en los OKRs. La Daily, que seguro muchos de ustedes conocen, gira en torno a un OKR. La reunión de Product Owners gira en función al OKR. Las reviews giran en torno a OKRs. Toda la organización empieza a girar en torno a los objetivos y los resultados clave. ¿Por qué? Porque lo importante no es hacer agilidad. Porque lo importante no es hablar de agilidad. Agilidad solo es un camino. Lo importante es alcanzar los objetivos de la organización. Y principalmente lo que buscamos los agilistas no es que se hable más de agilidad, sino es que se empiece a hablar más de los problemas que hay dentro de las organizaciones y cómo empezamos a solucionarlos. Que la forma puede ser, o el camino puede ser agilidad, genial. Que el camino puede ser la gestión tradicional, excelente. Buscamos solucionar problemas, no crearnos más problemas. ¿Sí? Entonces es súper importante que nosotros empecemos a saber que estos resultados clave nos van a ayudar justamente para saber cómo estamos dentro de la organización, para saber si vamos cumpliendo o no los objetivos, cómo vamos evolucionando, cómo empezamos a alinear nuestra estructura, cómo empezamos a alinear nuestros proyectos en torno a esos resultados clave. Si yo quiero mejorar en un 20% en 3 meses, el clima laboral dentro de la organización, tengo que tener una serie de iniciativas. Algunas iniciativas van a apuntar más que otras a estos resultados. Ese es mi criterio de decisión. Yo empiezo a hacer algo que muy pocas organizaciones hacen, que es priorizar. Empiezo a tener un criterio claro, cuantificable, medible, para poder priorizar. Ya no es tan al azar como algunas organizaciones suelen hacerlo, o por la corazonada de alguien, sino porque tenemos un business case que de pronto nos dice, esta iniciativa de aquí le va a apuntar tanto por ciento a un OKR X y va a traernos tanto dinero a la organización. Ok, la comparamos con las otras iniciativas y priorizamos. En función de eso trabajamos. Muchas organizaciones están utilizando este tema de OKRs para poder generar su presupuesto. Muchas veces hay ese problema de la incertidumbre tan grande que hace de que tengamos problemas en presupuestar proyectos ágiles. Muchas organizaciones lo que están haciendo principalmente es tener 2 focos. Un foco para meter todos los proyectos que de pronto ya garantizamos resultados, que de pronto ya sabemos que no va a traer cierta rentabilidad, que ya sabemos que va a generar determinados ingresos y que de pronto pasan un presupuesto anual y que van a tener todo un proceso ad hoc para poder gestionarse. Y por otro lado, tenemos las iniciativas con alta incertidumbre, en las que principalmente tenemos una bolsa de dinero, en las cuales todas esas iniciativas compiten para poder ser priorizadas y poder ser ejecutadas. De esa manera solucionamos un poco ese problema del presupuesto, del tema económico dentro de la agilidad, que a veces es medio complejo. Cuando buscamos hablar de OKRs, como les decía, nosotros buscamos diseñar, buscamos trabajar con un marco de trabajo que nos permita enfocarnos en lo que de verdad importa. Y eso es uno de los grandes beneficios de los OKRs.
Probablemente esa es una de las preguntas que los agilistas nos hacemos siempre. Algunos. ¿Se certifica? No, no se certifica. No hay certificaciones por esto. Hay muchas organizaciones, como les decía, que están haciendo esto. Intel, Google, Microsoft, Spotify, Netflix. En Sudamérica, Bancolombia, BBVA casi en todas sus sedes. BCP en Perú, que es donde trabajé casi 2 años, implementando este sistema en unos pocos 22.000 personas. Y de verdad están resultando buenas cosas, están resultando cosas interesantes. ¿Por qué? Porque ya no nos vinculamos en torno a áreas, nos vinculamos en torno a resultados. Y para eso necesitamos que finanzas, que GDH, que ventas, que comercial trabajen de la mano. Porque ya no estamos mirando el proyecto, estamos mirando el resultado. Y eso lo hace muy valioso, muy valioso. Porque obliga a las personas de una u otra manera a trabajar juntos, a pensar en conjunto. Y probablemente esos son uno de los beneficios más interesantes que les he visto al tema de OKRs. ¿Cuáles son sus superpoderes, como comentábamos? Primero, el tema de la coordinación. Decía que había mucha participación a lo largo de toda la organización. Yo les había hablado de los OKRs a nivel organizacional, pero imagínense que en el primer momento eso se hace. En un segundo momento, todos los directores se reúnen representando sus áreas y empiezan a coordinar, a conversar para saber cuáles van a ser sus OKRs dentro de su dirección, dentro de logística, dentro de marketing, dentro de TI. Cómo su trabajo va a impactar a esos OKRs organizacionales, con qué se van a hacer cargo. Una vez que se haya definido esa segunda línea, bajan a sugerencias. Yo ya tengo mi OKR como directorio o como área de finanzas. ¿Cómo las gerencias aportan con OKRs a esa área? El mismo ejercicio se hace abajo. Desde las gerencias a las áreas, de las áreas a, no sé, a los equipos. Incluso hay algunas organizaciones que trabajan a nivel de personas. Cuando llega el equipo, le preguntan, ¿con qué puedes aportar? Ok, yo puedo aportar con esto. Ah, genial. Pero eso no es lo que te pedí, necesito más. Pero no puedo. Entonces hay que ajustar esto. Y empieza a subir. Ok, ajustemos hacia arriba, ajustemos hacia arriba, ajustemos hacia arriba y ajustemos hacia arriba. Pasa otro hecho muy poco común en las organizaciones que involucra a toda la organización en la determinación de la estrategia. Todos saben hacia dónde apuntan, no solo la alta gerencia. Todos tienen objetivos y resultados por los cuales van a trabajar. Todos saben a dónde apuntan. Todos saben qué cosas tienen que priorizar. Con esa información tan transparente empezamos a gestionar el trabajo. Empezamos a alinear iniciativas que apunten a esos resultados. Empezamos a convertirlos en épicas, en features, en historias de usuario, tareas o actividades. ¿Y ya? Llegamos del OKR al backlog, al trabajo del día a día. Buscamos hacer seguimiento y probablemente una de las cosas más importantes que nos damos cuenta cuando empezamos a trabajar OKRs es un problema casi estructural de las organizaciones, que es que le toman muy poco valor a la data. De una u otra manera tenemos que saber si las iniciativas que estamos haciendo están moviendo las agujas. Pero ¿qué pasa si no tenemos un sistema estructurado de data? ¿Cómo tenemos la información de que en realidad estamos moviendo esas agujas? Probablemente se hace un problema bien importante y se hace uno de los escollos o se visibiliza uno de los problemas que hay que resolver dentro de las organizaciones, un cuello de botella. Entonces, de una u otra manera, tratamos de que todas estas iniciativas, que todos estos equipos, que todas estas áreas puedan tener espacios en los cuales puedan empezar a ver qué tanto están apuntando los OKR. En algún momento, hace muchos años, alguien me decía, ok, ya me aburrí de los daily, todos los días 15 minutos parado diciendo lo mismo. Y era porque mi foco estaba mirando en tareas, pero no necesariamente las tareas me generan valor. Yo puedo haber tenido 30 reuniones en el día y no haber generado un solo dólar a la organización.
Entonces, ¿qué les parece si cambiamos el foco de las preguntas y giramos en torno al valor? ¿Qué valor estamos generando dentro de las organizaciones? ¿Qué valor estamos generando dentro de nuestros equipos? Probablemente la reunión dure menos de un minuto. Se lo digo por experiencia. Y es duro. Y es duro darnos cuenta que las reuniones enormes que tenemos dentro de todo el día, dentro de toda la semana, no nos sirven de mucho. Porque el valor no está en empezar algo, el valor está en terminarlo. Y justamente es eso lo que buscamos trabajar con el tema de OKRs. Es que le podamos hacer un seguimiento de tal manera que podamos entender si estamos avanzando o no. Exigirse lo imposible. Yo les decía mucho de ese tema de lo retador que deberían ser los OKRs. Las personas están acostumbrados a dar siempre más del 100% de su tiempo, de sus fuerzas, de sus ganas. Aquí estamos buscando que estas personas den la milla extra, que puedan sentarse al final del día con sus equipos y decir, bien, lo logramos, y pensábamos que no lo íbamos a hacer. No saben lo gratificante que es eso. Entonces, súper interesante, súper importante, porque la gente se empieza a comprometer con una causa. Ya no se compromete con el trabajo solamente. Las prioridades. Yo les decía de que muchos de los problemas de las organizaciones hoy en día es que no sabe determinar sus prioridades. Y esto se ve reflejado en la forma en la que organizan su backlog, su portafolio de proyectos, de programas. Justamente esto sirve de excusa para poder saber o tener criterios básicos para poder priorizar. Esto ayuda muchísimo. Coordinarnos para trabajar en equipo. Yo les decía que esto terminaba siendo un pretexto siempre para poder involucrar a muchas áreas, involucrar a muchas personas, involucrar a diversas personas de muchos equipos, porque ya los equipos se vuelven multifuncionales, se vuelven multidisciplinarios y se hace muy rico trabajar así, en un entorno distinto. ¿Cuáles son los beneficios? Ya hemos hablado un poco. Agilidad a nivel organizacional, eso se llama agility. Foco, les decía que solamente tenemos 3 objetivos anuales y generamos en torno a cada uno de esos objetivos alrededor de 5 resultados clave que nosotros vamos a poder ir evaluando a lo largo de 3 meses. Tengo mi objetivo, le planteo máximo 5 resultados clave para 3 meses. Una vez que hayan acabado ese ejercicio, me siento, o toda la organización se sienta, a ver cuáles son los resultados que han logrado y en función de eso planean los siguientes resultados clave de los próximos 3 meses. Lo mismo pasa al final de los 3 meses y así hasta el último ejercicio para ver si se cumplió el objetivo. ¿Sí? Entonces, hay de una u otra manera foco. Hay mucha disciplina porque lo que buscamos es que no haya ni una otra iniciativa dentro de la organización que no apunte a un resultado o un objetivo. Todo está correctamente alineado. Tenemos una línea de trazabilidad desde lo que hace el equipo hasta lo que hace la organización. Comunicación clara. Hablamos de que todos saben por qué llegan a trabajar todos los días. Ayudamos a mejorar la colaboración. Yo les decía de que ya no miramos mucho los proyectos, sino miramos principalmente el resultado. Pueden haber muchas formas de llegar a Roma. Y eso hay que tenerlo en claro. ¿Sí? Metas cortas, 3 meses. Eso es lo que vamos a trabajar con mucha fuerza. Es ligero, flexible, porque de pronto podemos sentarnos a poder redefinir, ajustar algunas cosas que en el camino nos puedan ir haciendo ruido. ¿Sí? Foco en el negocio, porque las conversaciones y todo el ambiente de la organización se torna se trabaja en torno a estos objetivos y resultados. Entonces, empezamos a preocuparnos de lo que de verdad importa. Y el tema de la autonomía. Y aquí probablemente llega el primer problema para las organizaciones que son muy tradicionales, muy verticales, muy de comando y control, que es el tema de dejarles hacer a las personas, el empoderar a las personas para que sepan cómo alcanzar esos resultados. Definimos resultados, ellos son las personas que saben cómo hacer las cosas. Entonces, a través de ello, lo que medimos, no controlamos ya a la persona, no controlamos el trabajo, controlamos el resultado. Y eso hace mucho más valioso el sistema de gestión. Y obviamente responsabilidad. El equipo que determina sus OKR se responsabiliza, obviamente, de cumplirlos. ¿Sí? Entonces es súper importante. Probablemente esto es una de las tendencias más importantes dentro de las organizaciones hoy en día. Nosotros estamos pensando, o hemos estado pensando normalmente siempre en entregables, ¿no? Un entregable puede justificar mi día de trabajo.
una reunión, un documento, un plan. Pero en torno a esto, nos empezamos a juzgar, empezamos a reflexionar si en realidad esto es lo que de verdad importa. Y empezamos a compararlos con cosas de valor, con resultados de valor. Aquí es donde empezamos a dividir el foco en el output versus el outcome. Cuando empezamos a definir OKRs, estos resultados clave deberían estar en función a los outcomes. Si alguien me dice, ok, Cristian, quiero que un resultado clave sea el plan de mejora del clima organizacional en la empresa X de Guatemala. Probablemente la primera pregunta sea, ¿y para qué quieres hacer ese plan? No lo sé. Quiero que las personas se sientan mejor. ¿Y por qué quieres que las personas se sientan mejor? Porque me gustaría que vengan a trabajar contentas. ¿Y por qué no vienen a trabajar contentas? Porque el jefe tal es un XXXX. ¿Y por qué es así? Porque el criterio de selección ha sido... disculpen. Porque el criterio de selección se dio de una manera errónea. Entonces, vamos indagando en el porqué, del porqué, probablemente se va a encontrar una causa raíz. Esa causa raíz es, en efectivo, el outcome. Empezamos a cuestionar lo que hacemos. Empezamos a cuestionar. Gracias, Melvin. Entonces, ese es el foco del output versus el outcome, ¿sí? Y la segunda gran pregunta seguramente es esta, ¿no? ¿Y qué pasa con los KPI? No pasa nada con los KPI. Los OKRs y los KPI conviven sin problemas, ¿sí? Yo puedo tener OKRs que generalmente estos miran hacia adelante, hacia el objetivo de un año, resultados clave de 3 meses, es decir, miran hacia el futuro, con KPIs que generalmente están mirando hacia atrás, que están obteniendo información histórica que nos ayudan a tomar buenas decisiones. Entonces es como manejar. Yo puedo tener mis espejos retrovisores y tengo el velocímetro. Entonces puedo utilizar ambos, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces es súper importante poder definir, una vez que defina mis objetivos y resultados clave, cuáles van a ser los índices de performance que yo voy a necesitar dentro de los equipos o dentro de la organización. A mí me ha servido mucho no exceder los 10 KPIs por organización, por equipo, por área, por gerencia, entre otros. Me ha servido bastante, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Uno mira hacia atrás, otro mira hacia adelante. Entonces son perfectamente complementarios. Y seguramente la segunda pregunta, o la pregunta más importante, es ¿cómo lo planeo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? En este camino de poder ir buscando formas y mejores formas de trabajar, empecé a diseñar algunas herramientas que me sirvieron muy sencillas, que me sirvieron justamente para organizar esto, ¿sí? Entonces, diseñé esto. Esto es principalmente una excusa de conversación. No es solo un canvas. Esto es una excusa de conversación. Para poder definir bien los objetivos y resultados clave, necesitamos tener el contexto, los objetivos, resultados, iniciativas, KPIs, aprendizajes y presupuesto. Deberíamos tener en cuenta siempre, para poder definir OKRs, toda esta información. ¿Sí? Entonces, generalmente empezamos hablando del contexto. Si es que yo estoy en un ejercicio nuevo, seguramente puedo empezar a traer información que justamente justifique la gestión de trabajo en torno a los OKRs. ¿Sí? Si es que ya estoy en un ejercicio, ya estoy en un segundo o a más ejercicios, seguramente empiezo a tener datos de lo que yo logré en el resultado anterior, en el trimestre anterior. Y esto me puede servir para plantear los siguientes. Luego de esto planteo los objetivos, ya saben, un año, aspiracionales, cualitativos y todo lo demás. Los planteo de esta manera, en la parte de los objetivos. Y finalmente empiezo a abordar en torno a esos objetivos resultados clave. ¿Cuáles son los resultados que yo voy a evaluar, que yo voy a medir, que yo voy a visualizar para poder saber si estoy cumpliendo el objetivo? Visualmente me he ido a trabajar mucho con los colores, con los post-its de colores. Entonces, por ejemplo, si determino el objetivo en color amarillo, los resultados clave que están en función de ese objetivo van en color amarillo también, para poderlos identificar. Si es que voy a trabajar en color rojo, lo mismo con los resultados clave. Trato de hacer una linealidad de color para poder visualizar la trazabilidad del objetivo.
¿Sí? Entonces, trabajo esas tres cosas primero. Contexto, objetivos, resultados clave. Una vez que termino esto, paso a la siguiente parte. Ya sé hacia dónde voy a ir, ya sé cómo voy a medir eso que voy a ir, a dónde voy a ir. Entonces, el siguiente punto justamente tiene que ver con qué es lo que voy a hacer. Para esto yo debo haber generado una lluvia de ideas, puedo utilizar muchas técnicas de brainstorming para poder definir qué iniciativas puedo trabajar. Estas iniciativas las voy colocando en función a una pequeña programación. Cada círculo concéntrico representa un mes. Acuérdense que hablamos de espacios trimestrales. Entonces, yo puedo definir que cierta iniciativa va en el mes 1 y lo puedo poner en el primer círculo, dentro del primer círculo, o que va en el mes 2 y lo pongo dentro del segundo círculo, y en el mes 3 dentro del segundo círculo, tercer círculo. ¿Sí? Y a partir de esto yo puedo tener múltiples variables. Porque, por ejemplo, ¿no? El color puede significar algo de los post-it que puedo poner. Pueden significar, por ejemplo, a qué resultado clave le aporta más. Entendiendo y recordando que los resultados clave son priorizables. Es decir, yo puedo tener un resultado clave que es más importante que otro. Puedo tener un objetivo que es más importante que otro. Por ende, las iniciativas también pueden tener esta información para ser priorizadas. Una vez que hago esto, puedo utilizar el tamaño de los post-it para, no sé, representar impacto. Puedo utilizar la forma de los post-it para identificar, no sé, riesgos. Entonces puedo hacer muchas variaciones en torno a esos círculos y puedo utilizar de manera visual mucha información que me permita justamente entender algunas cosas en función a estas iniciativas. Una vez que hago esto, empiezo a mirar KPIs. Ya tengo contexto, tengo objetivos, resultados clave, tengo iniciativas, entonces empiezo a mirar qué KPIs puedo ir implementando para poder gestionar el performance, el trabajo dentro de todo este trimestre. Para eso también me empiezo a servir de aprendizajes, que es las cosas que yo he aprendido dentro de la organización que me pueden servir justamente para poder mejorar el planteamiento de objetivos, los resultados o las iniciativas. Entonces empiezo a enlistar qué aprendizajes puedo haber generado. Y finalmente empiezo a definir el presupuesto. Yo les decía de que normalmente hay muchas organizaciones que están apostando por estos grandes círculos, ¿no? Cuando ya tengo iniciativas que de pronto sé que me van a traer dinero a la organización o que son efectivas de cierta manera o que ya están probadas, puedo pasar un presupuesto anual con una partida presupuestal. Si es que todavía hay mucha incertidumbre, si todavía hay cosas que no se están trabajando de la mejor manera, no se ha llegado a probar la hipótesis, puedo pasar una bolsa que puedo tener como organización para el tema de investigación, que puedo tener para el tema de aprendizaje. Y en función a esto, estas iniciativas compiten, ¿sí? Y en función a esto, esa bolsa se va trabajando. Hasta donde se acaba la bolsa, se acaba la experimentación o las iniciativas dentro de ese trimestre. Entonces yo puedo armar un pequeño gráfico de presupuesto justamente en la última parte. Con esta información, yo puedo empezar a trabajar. Esto de aquí lo puedo llevar a los equipos y puedo decirle, estos son los objetivos de la organización. Como área tal o como dirección tal, puedes colaborar con esto. Y cada uno hará su compromiso, con sangre. Ok, entonces a partir de esto va bajando, les decía, una vez va subiendo y se determinan los objetivos. Lo ideal es que este espacio sea lo más corto posible, porque acuérdense que ni bien termina un ejercicio en marzo, empieza el siguiente en abril. Entonces, mientras más dure este espacio de definición, vamos a tener que hacer algunos pronósticos porque el ejercicio todavía no termina de cerrar. Entonces, eso es importante poder tener en consideración siempre, ¿sí? Este espacio debe ser muy corto. Este pequeño detalle que les acabo de contar, una vez que las personas dentro de las organizaciones, sobre todo los C-level, se dan cuenta de lo potente que es esta herramienta, empiezan a tomar conciencia de lo complejo que es una estructura jerárquica de muchos niveles, porque necesito planear mucho. ¿Qué tips les puedo dejar para poder abordar el tema de OKRs por temas de experiencia? Primero, involucren a la mayor cantidad de personas. Lo ideal es que involucren a todas. Los mejores ejercicios se han involucrado más o menos al 60% de la organización. ¿Sí? Lo ideal es que se involucren hacia abajo, es decir, se defina desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Eso ya lo había conversado.
Les decía también antes de entrar a esta diapositiva el tema de los procesos de actualización. Es decir, hay que hacer que estos espacios de planeamiento sean lo más cortos posible. Yo en la organización en la que estaba de 22.000 personas, teníamos este ejercicio en un mes y medio. Mes y medio en el primer ejercicio. Hoy sé que se demoran 15 días. Planear 22.000 personas. Entonces, debe ser una maquinaria bastante interesante de ver en planificación, porque se involucran a absolutamente todas las personas de la organización, desde la persona que dirige, el CEO, hasta la persona incluso que ayuda con el tema de la limpieza. Todos saben a dónde apunta. Cuida los tiempos, que era lo que les comentaba también. Es súper importante empezar a alinear ese tema con la parte de las finanzas, con los periodos financieros de la organización. Yo les decía de que normalmente trabajamos el presupuesto de un año. Lo ideal es que los proyectos que son fijos se presupuesten y los demás entren en una bolsa priorizable que se van a ir definiendo cada 3 meses. ¿Sí? El tema de la data también les había comentado. Es súper, súper importante el tema de la data, que la organización esté preparada justamente para que esta información esté disponible en las organizaciones, que nosotros empecemos a trabajar en torno a esto, que las conversaciones que se generen dentro de las organizaciones deben estar en función a los objetivos y resultados clave, no a qué tanta agilidad haces, no a qué tantas herramientas utilizas, que es importante, pero no es el foco. ¿Sí? Y ese tema de vincularlo a la gestión de portafolio, ¿no? Nos da un pretexto para poder empezar a priorizar cosas. Esta priorización nos va a ayudar justamente a elegir de una mejor manera las decisiones que tomamos dentro de la organización. Gracias.